¿Cómo están todos? En esta semana seguiremos con el tema de la Biblia. En esta oportunidad conoceremos la estructura de la Biblia. Para esto vamos a sintonizar con nuestro Creador diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto mi clase de religión. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. El título de la clase es Conociendo la estructura de la Biblia como expresión del proyecto de Dios. Entonces, tiene como propósito que vas a aprender no solo a conocer aquella estructura que tiene la palabra de Dios, sino también que es una expresión, una muestra del proyecto de vida personal que tiene para cada uno de nosotros y que nosotros estamos llamados a vivir ese plan. Y nosotros lo vamos a expresar al final a través de un diario de emociones que explicaré más adelante. Y será evaluado todo esto por una rúbrica que está adjuntado en la ficha de trabajo. El lema de la clase es: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Mateo 7, 8. Comencemos. Momento ver. Aquí vamos a ver aquellos hechos de la vida que tú has observado o visto. ¿Cómo es la fe en tiempos de COVID-19? ¿Tú recurres a la Biblia para sentir protección y fuerza para afrontar las pruebas o los momentos difíciles? ¿Qué piensas tú? Anota el comentario en tu cuaderno. Momento juzgar. Ahora vas a tomar una postura frente a la interrogante que se te plantea. En tiempos difíciles como esta pandemia, ¿qué mensaje nos estará dando la Biblia como palabra de Dios? Redacta tu respuesta. Otro momento del juzgar es la iluminación, que es la palabra de Dios leída o escuchada. Libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo del 30 al 31. Y mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías. Le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El etíope contestó: ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Enseguida invitó a Felipe a que se subiera y se sentara a su lado. Palabra del Señor. A continuación, anotarás en tu cuaderno la reflexión a que has llegado. Meditación. ¿De qué se queja Felipe? ¿Y qué te podrá decir Dios a ti con este texto? ¿Podemos interpretar la Biblia a nuestra manera? Anótalo. Oración. Redacta tu oración pidiéndole que te ayude a encontrar en la Biblia la palabra de Dios, sobre todo en tiempos difíciles. Por último, actuar. ¿Qué actitud cristiana debe desarrollar para agradar a Dios después de leer el texto bíblico? División de la Biblia. La Biblia se divide en dos partes que se complementan. La primera es el Antiguo Testamento, también conocido como AT,
y es la antigua alianza que Dios realiza con el pueblo de Israel, su pueblo escogido, antes de la venida de Jesús. Es importante recordar que al leer el Antiguo Testamento hay que hacerlo con prudencia, porque hay pasajes bíblicos donde se pueda pensar que Dios admite que es vengativo o incluso que es un Dios celoso. Su explicación consiste en que Dios se revela por etapas, preparando a su pueblo, que era muy desobediente, para que, llegando el momento, pueda entender y asimilar que Dios es misericordia. Esta primera parte de la Biblia está formada por 46 libros en la Biblia católica. Nuevo Testamento es la otra parte de la Biblia, que es la nueva alianza que Dios hace con el hombre, con nosotros, a través de la muerte y resurrección de Jesús, hecho hombre. Aquí nos hablará de la presencia de Dios hecho hombre, que habita con nosotros, que nos enseña cómo es el Padre, cómo es Dios. También nos hablará sobre los inicios de esta iglesia naciente que se forma a raíz de la resurrección de Jesús. Y por último, nos dejará un libro de esperanza conocido como el Apocalipsis, y contiene 27 libros. ¿Qué parte de la Biblia leer? ¿El Antiguo o Nuevo Testamento? Se puede leer el Antiguo Testamento como por ejemplo la creación del universo y del hombre, cómo nació el pecado, cómo a pesar de que el pueblo escogido por Dios hace una alianza con su Creador, le sigue siendo infiel. Pero para nosotros los cristianos, la recomendación es siempre comenzar con leer el Nuevo Testamento, ya que es la perfección de la ley de Dios, es conocer el rostro verdadero de Dios. En esta etapa, Dios se revela como amor y misericordia. Ya no basta solo cumplir con las normas que estaban puestos en el Antiguo Testamento, sino también amar al prójimo. De cuánto amor le pones a cada cosa que haces. Tú, cuando haces algo, ¿lo haces por obligación? ¿Lo haces por amor? ¿O porque tienes miedo al castigo de Dios? Géneros literarios de la Biblia. La Biblia, como todo libro, fue escrito en una diversidad de géneros, tales como cuentos, poemas, leyendas, incluso tiene simbolismo, ya que la Biblia no es excepción a esto. Por eso es importante cuando se lea pasajes bíblicos tener en cuenta el género literario, si es un poema o si es un cuento, y no tomar literalmente el texto bíblico. Entre los géneros literarios tenemos la que nos habla sobre la ley, es decir, son aquellos libros que hablan de normas, hábitos, por las que guía al pueblo de Dios. Esta es una colección de leyes que es conocida como el Pentateuco y que son los 5 primeros libros de la Biblia. Al Pentateuco se le atribuye la autoría a Moisés. Un ejemplo de la ley es en Éxodo 20,3. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Otro género es la historia, formada por leyendas, historias populares, mezcladas con un poco de cuento y relatos. Aquí también podemos ubicar a los evangelios. Tenían como finalidad resaltar la presencia de Dios en la historia que caminamos. Un ejemplo podemos encontrar en el libro de Josué 6:27. Así estuvo Yahvé con Josué y lo hizo famoso en todo el país.
Otro género es la profecía, donde se emplea el lenguaje simbólico y visionario que usaban los profetas para notificar las situaciones de inmoralidad que vivía el pueblo de Dios, o incluso para dar esperanza. Un ejemplo, Isaías 7:14, el Señor pues les dará esta señal, la joven embarazada y da a luz un varón a quien le ponen el nombre de Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Otro género es la sabiduría. Son meditaciones sobre experiencias de vida, respuestas a las interrogantes que se plantea toda persona en su vida. Un ejemplo lo encontramos en el libro de Proverbios 16:1. El hombre propone, pero Dios dispone. Tenemos también otro género, las cartas o epístolas, que eran enviadas por un remitente a un receptor, una persona o una colectividad, que tenían como finalidad alentar nuestra fe. Un ejemplo, la primera carta de Corintios capítulo 1, versículo 2. De Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por decisión de Dios, que lo ha llamado, y de Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corintios. Por último, el género más controversial incluso, el Apocalipsis. Son narraciones simbólicas de la revelación de Dios por medio de percepciones, sueños que dan, ojo, esperanza al pueblo, no que dan miedo. Un ejemplo es Apocalipsis 13:1. Entonces vi una bestia que sube del mar. Tiene 7 cabezas, 10 cuernos con 10 coronas, en los cuernos y en las cabezas un título que ofende a Dios. Como ustedes pueden ver, en la Biblia hay muchos géneros. Cuando leamos una parte de la Biblia, tengamos en cuenta qué género está escrito. ¿Es un cuento? ¿Es una leyenda? ¿Es una profecía llena de simbolismo? Por eso ustedes pueden comprobar que muchos cuando leen el Apocalipsis no es un libro de miedo. No se dan cuenta que es un libro lleno de símbolos, esperanza, pero que hay que interpretar lo que cuenta, porque no son hechos históricos, son visiones. ¿Cómo puedo entender los géneros literarios de la Biblia? Al leer la Biblia tienes que identificar primero si es un cuento, como ya lo dije, una historia, un libro de símbolos, para no caer en el fanatismo, como habrás visto que algunos toman algún pasaje bíblico del Apocalipsis para señalar, sobre todo en estos tiempos de pandemia, que ya viene el fin del mundo, que ya está escrito. Entonces, algunos piensan que es un libro futurista o un libro donde ya Dios señala la forma de castigar a la humanidad. Por eso se necesita que alguien te oriente al leer la Biblia, como lo pide Felipe en el texto que leíste. Recuerda, la Biblia nos habla de Dios que es amor y también nos habla que fuimos creados por Él por amor y que si nos apartamos de Dios es porque lo negamos o somos tercos, porque no cumplimos su mandamiento y nos espera con los brazos abiertos. Para recapitular, leamos la Biblia teniendo en cuenta los géneros, en qué contexto fue escrito ese mensaje o ese pensamiento bíblico. Y siempre busquemos la ayuda de otra persona que conozca el manejo de la Biblia. El último momento de la clase es el actuar. Y antes de desarrollar esta parte, no olvides que tienes que responder la número 3.4 de la ficha, que es lo que has leído o has visto y escuchado del video. En esta oportunidad, en el momento actuar, vas a desarrollar el diario de las emociones. Y para eso vas a revisar un género histórico de la Biblia, como dijimos, el Evangelio, para conocer y meditar la palabra de Dios en tiempos de pandemia y qué compromiso te está llevando. Lo primero que vas a hacer en tu cuaderno es poner el título Mi diario de emociones. Después leer la parábola Las vírgenes prudentes y descuidadas,
tomadas de Mateo capítulo 25, versículo del 1 al 13. Después le vas a poner otro título tuyo diferente al nombre de la parábola que está en la Biblia. Algo que esté en función a la impresión que te causó al terminar de leer la parábola. Por ejemplo, para mí puede ser ¿cómo pruebo mi fe en tiempos de pandemia? Después vas a anotar el mensaje de la parábola que a ti te está transmitiendo. Siguiente, redacta algo que no sabías de la parábola. También vas a responder, ¿cómo te imaginas esta llegada final de Jesús? ¿Qué provoca en ti esta pregunta? Recuerda que está en función al texto bíblico que has leído. Otra pregunta, ¿estás preparado para esta venida? Comentar de qué manera. ¿Crees que Dios viene y está presente en los momentos difíciles como en estos tiempos de pandemia? Hay una pregunta. Y la otra, ¿cuáles son tus actitudes frente a esto? Por último, al terminar de responder todas las preguntas del texto bíblico que leíste, vas a dibujar una carita, un emotion de alegría, de tristeza, de enojo, según cómo te has sentido cuando te pusiste a reflexionar y comentar el texto bíblico leído. Para concluir, oremos. Te damos gracias, Dios, por los buenos propósitos, afecto e inspiraciones que nos has comunicado en esta clase. Te pedimos ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre, Ángel de la Guarda, intercede por nosotros. Amén.